Llega Alan García al pueblo y en lugar de ser empático, humano con la población, llama la atención a los pobladores de Cayara diciéndoles que no vuelva a ocurrir. Wow. Yo estaba viendo el video de tu juramentación, porque llegas también con vestimenta típica. Es muy común que cuando nosotras vestimos nuestros trajes, que son trajes de gala, trajes especiales, siempre nos preguntan dónde vamos a cantar o dónde vamos a bailar. ¿Qué pasó a la gente? Me preguntó si yo había estudiado algo. Wow. Es que nuestro traje, nuestra vestimenta, también es una reivindicación política. Claro. Dijo así, no, pero es que la congresista es muy novata, ella todavía no conoce cómo es la práctica parlamentaria. Yo recuerdo haberle dicho, bueno, congresista, usted disculpará, o sea, yo no tengo años de experiencia de corrupción como aquellos que están en el Parlamento hace 20 años. Claro. Mucha gente decía, los asesinaron y los masacraron por senderistas. Sí. Y nosotros queríamos demostrar la verdad. Y la verdad es que no fue senderista mi pueblo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Silva Santisteban. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast La Patria que te parió. Gracias por conectarse a un nuevo episodio como todos los miércoles a las 9 de la noche. Hoy tenemos un capítulo especial. Lo estaba buscando por redes sociales y felizmente me contestó. Le quiero dar la bienvenida al programa a la ex congresista, activista, indígena y feminista y política, Tania Pariona. Me aprendí tu introducción. La hice bien, no me quería olvidar de nada. Gracias por estar acá, bienvenida. Y pues yo he estado leyendo sobre ti, ya seguía tu trabajo en la política, en el periodo que estuviste de congresista, y tenía curiosidad por lo que estabas haciendo hoy y también porque me cuentes cómo fue también cuando estuviste de congresista. Entonces, para empezar, me gustaría saber qué estás haciendo hoy. Sé que viniste a Lima ayer, creo. Entonces, pues, ¿en qué estás? Sí, bueno, Carolina, mucho gusto. Te felicito por tener este espacio, además bastante espontáneo, en una entrevista honesta, fuera de un esquema que a veces suele, en todo caso, encajonarnos en una lógica de entrevista política formal, ¿no? Y siento que esto puede ser también ameno, desde el sentir mismo de la ciudadanía, que es desde donde hoy vengo trabajando como ciudadana. Con mi pueblo, yo soy de la provincia de Víctor Fajardo, en Ayacucho, del distrito de Cayara, y trabajo con las mujeres y la comunidad en general. Pero también vengo de un proceso organizativo de mujeres indígenas y siempre estamos teniendo acciones de incidencia política, sobre todo en los mecanismos internacionales de derechos humanos, referidos a los derechos de las mujeres. Y pues en este año me he planteado un propósito desafiante, y es que me gustaría también escribir mi experiencia política. Ah, qué chévere, como escribir un libro, así como... Sí, en esa línea, y vengo visitando a exparlamentarias indígenas para recoger también sus vivencias en el Parlamento, qué desde bonito. Una perspectiva de mujer indígena, porque para nosotras las mujeres indígenas el Parlamento no es un espacio fácil de acceder, para empezar, y luego cómo nos desempeñamos en una estructura de poder sumamente racista, discriminatoria, no solo a nuestra condición de ser mujer, sino ser indígena, y reivindicar derechos enteramente postergados en la agenda nacional y en las prioridades que los gobiernos le han dado en los periodos que les han tocado gobernar. Entonces es lo que hago, sigo siendo activista, es verdad, desde el ámbito local hasta el nivel internacional, que me permite también articular con otras mujeres indígenas en el mundo, especialmente en el continente de las Américas. Algo que llamó mucho la atención, que justo estaba viendo el video de tu juramentación, es porque llegas también con vestimenta típica, típica entre comillas, porque vestimenta tradicional de nuestro pueblo. Exacto. Y eso es algo que llamó la atención. Qué loco que llame la atención, ¿no? Pero ahora que lo pienso, como
Es como para cuestionar eso. Pero déjame decirte que es muy común que cuando nosotras vestimos nuestros trajes, que son trajes de gala, trajes especiales, siempre nos preguntan dónde vamos a cantar o dónde vamos a bailar. ¿Qué pasó a la gente? Entonces la gente relaciona el traje tradicional, que como te digo es un traje especial de gala para distintos momentos que uno se pone, lo porta. Y la gente cree que vamos a presentar una escena folclórica. Que es mucho la ignorancia, ¿no? Yo creo que hay muchísima ignorancia respecto a los pueblos indígenas y sobre todo a las mujeres indígenas, porque cuando nos ven con el traje así, Carolina, en serio, creen que nosotras no podemos estar en el espacio político. Y yo recuerdo algo que es como una confesión, y lo voy a plasmar en este libro que me propongo hacer, es que cuando yo recibí la credencial del Jurado Nacional de Elecciones, y también fui con mi traje de mi pueblo, el traje de mi pueblo, un periodista, ya no recuerdo ni cómo se llama, porque era la primera vez en la que yo me enfrentaba al público y al medio nacional, me preguntó si yo había estudiado algo. ¡Wow! Y me quedé sorprendida. Y inmediatamente yo relacioné, de repente el señor cree que yo no estudié porque vine en traje, y luego me preguntó que por qué había venido así vestida, y lo que yo le dije, y es lo que siempre voy a decir, es que nuestro traje, nuestra vestimenta, también es una reivindicación política, no solo cultural, y dejemos de lado esto folclórico que es solo para cantar o bailar. O sea, te traemos visión de país, traemos una lectura de la realidad que muchas veces es ausente en las reflexiones y las propuestas de una política, esta que se ha, vamos a decir, incrustado en el Estado y que no quiere salir, ¿no? Una política, una clase política muy tradicional, que creen que los pueblos indígenas no tenemos capacidades, nos hemos ahí quedado en una ignorancia según ellos, y cuando en realidad traemos una visión de país totalmente distinta, que es la que quisiéramos y aspiramos ser. Porque solamente asistir al Congreso con esa vestimenta ya pones el tema sobre la mesa. O sea, ya la gente empieza a hablar sobre eso. Igual eso ya lo hace muy importante, ¿no? Como un acto político es necesario. Sí, y también creo que es necesario que como país empecemos a vernos en esto que decimos la diversidad con igualdad, ¿no? La diversidad como una posibilidad de desarrollo con identidad. Y vamos a asistir este año, 2025, Carolina, a un censo de población, que ya está generando un debate tremendo en el Parlamento y en sectores donde creen que afirmar la identidad indígena es dividir al país. Y eso es totalmente falso e incorrecto y atrasadísimo. Muchos pueblos indígenas en el mundo, no solo de las Américas, Asia, África, Oceanía, países sumamente desarrollados como Finlandia, Suecia, Noruega, Rusia, los pueblos tienen reconocimiento político, reconocimiento legal, y tienen derechos que no son raros, o los estados los reconocen como tal. Y nosotros, siendo un país con una población de más del 25% de quienes nos afirmamos ser parte de un pueblo originario, es lamentable que todavía se piense que creemos o queremos dividir el país. Eso es tremendo. Por pedir reconocimiento en todo caso, ¿no? Por exigir lo justo. ¿Y cómo te sentías en el Congreso? Porque claro, eso, el día de juramentación y demás, pero ir todos los días, ¿cómo era tu trato con otros colegas, no solo de tu partido, sino de otros partidos? ¿Había, no sé, tratos diferentes? ¿Tú sentiste en algún momento? Así como cuando te preguntaban si estudiaste algo. Yo tuve como varios, vamos a decir, como etapas también en mi propio desempeño. Para mí fue muy chocante, aún siendo, vamos a decir, profesional y con conocimiento, porque yo no entraba a descubrir lo que pasaba en el Parlamento. De todas maneras, yo tenía un conocimiento, vamos a decir, desde las pantallas, los medios de comunicación, conocimiento previo, conocer qué es la Constitución, qué contiene, cómo se hacen las leyes, ¿verdad? Toda la parte, vamos a decir, teórica. Pero cuando uno entra en este espacio, te das cuenta que realmente es una lucha de poder. Y es una disputa incluso del poder de la palabra. O sea, tener 3 minutos para explicar, para concretar la propuesta, además viniendo de un proceso de más bien consensos y diálogos
abiertos, ¿no? Para mí eso fue como también enfrentarme a un espacio en donde los pueblos indígenas definitivamente no estábamos siendo representados como tal. Primero numéricamente, porque en ese periodo yo era casi como la única mujer indígena hablando de los pueblos indígenas, y algunos hermanos que posiblemente eran indígenas, colegas congresistas, no se sumaban a estos temas, todo lo contrario, parecían anti-indígenas, ¿no? En varias ocasiones a mí se me dijo que era como muy joven y novata en el Parlamento, y recuerdo una anécdota que incluso el congresista Quesquén en una entrevista me dijo así, no, pero es que la congresista es muy novata, ella todavía no conoce cómo es la práctica parlamentaria. Y son muy conocedores. Y le dije, yo recuerdo haberle dicho, bueno, congresista, usted disculpará, o sea, yo no tengo años de experiencia de corrupción como aquellos que están en el Parlamento hace 20 años. Claro. O sea, yo tú siempre has sido muy frontal, trayendo ¿verdad? Propuestas, ¿verdad? Siempre has sido muy frontal en tus intervenciones. Había que hacerlo, también. Porque no es posible que los que dicen tener la experiencia, ¿no?, de tantos años, no hayan logrado transformar el país que somos en una ciudadanía plena, derechos para todos con igualdad, mejor calidad educativa para todos, y que no se siga pensando que la educación para quienes tienen plata se sostiene tal cual, o que aprueben leyes que favorecen realmente a quienes tienen poder económico o incluso tienen antenas, decisores en el Parlamento, voceros así plenos, abogando por sus agendas. Eso para mí fue terrible. Y fue más terrible cuando se daban escenarios de protestas como la de los maestros, que movilizaron a más de 50,000 docentes a nivel del país, y se estaban gaseando a los maestros en el contorno del Parlamento. Un congresista dijo, ya se van a cansar y se van a ir. Y yo realmente me sentía, por un lado, mal, indignada, y le dije, congresista, me da mucha pena que usted no mire la dimensión del problema, pero además no tenga empatía por los maestros que están en la calle. Eso sucede no solo con los maestros, luego lo comprobé con otros sectores, los paperos, que también tuvieron toda una movilización amplia, y gracias a varias gestiones con participación de las organizaciones indígenas, nosotros logramos desarrollar un pleno agrario y garantizamos que en ese pleno se abordaran proyectos de ley referidos al sector agrario. ¿Eso en qué contexto fue? En la movilización de los paperos, cuando el precio había descendido hasta 10 céntimos el kilo, y había una sobreoferta de papa, y no había compras, y resulta que el país importa papas de Europa. Las papas polleras que le dicen que se consumen en las pollerías no son peruanas. O sea, ellos traen una problemática, traen una realidad, y también traían propuesta. Entonces, para mí fue decepcionante saber que todavía, y hasta aún actualmente en nuestro Congreso, hayan personas que no sientan su pueblo, no se sientan afectados por el problema que afecta a la población. ¿Tú crees que es porque no saben cómo diversos. Llegar a un camino positivo para el país, o porque no quieren? Yo creo que ellos que dicen tener poder, en realidad son operadores de otros poderes. Eso me queda clarísimo. O sea, no es el poder ciudadano lo que les mueve, lo que les genera un compromiso a eso que ellos llaman por el pueblo y votan y tienen la confianza de la población. Yo siento que hay hoy divorcio de ese compromiso social, de eso que decimos que la política es el servicio al pueblo. Hay una necesidad de refundar, reconceptualizar la política en el Perú. No puede ser que los corruptos lleguen a la política, que los que tienen cadenas de intereses subalternos sean los que hoy tengan derecho a votar en el Parlamento en nombre del pueblo. Eso es tremendo. Y en nuestro país se están afectando derechos básicos, derechos fundamentales, ¿no? Como el de la educación. Ya vemos cómo se ha quitado facultades a la SUNEDU, cómo hoy tienen licencias universidades que no tienen ni siquiera, no solo la infraestructura básica mínima para ofrecer una buena educación, sino la calidad de contenidos, de docentes formados, una currícula que responda también a las necesidades del país.
y todo lo que en realidad significa calidad educativa, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que creo que necesitamos profundizar también entre ciudadanos. No basta ir el día de la votación para dar nuestro voto y creer que ocurre por arte de magia el cambio del país. Hay que involucrarnos. Y a ti te tocó un congreso muy particular. Te tocó un congreso que parecía que no iba a haber peor, pero siempre podemos superarnos. Pero ¿cómo crees? ¿Qué cosas recuerdas de ese congreso? ¿Cómo fue trabajar ahí con tus colegas de Fuerza Popular, de todos los partidos que estaban, ¿no? Para empezar, Fuerza Popular tenía la mayoría parlamentaria. De 130, 72 ingresaron siendo fujimoristas. Y de ahí algunos renunciaron, conformaron mini bancadas, pero en el fondo eran lo mismo. Claro. Y votaban en el mismo sentido y algunos votaban sin saber por lo que estaban votando y solo porque había un mandato de alguien superior que les decía que tenían que votar en tal o tal sentido. Entonces, la correlación de fuerzas fue muy, muy desigual, muy también desventajosa para quienes, en este caso, nuestra bancada minoritaria, pudiera lograr algunas propuestas legislativas inclusive, porque cuando se priorizan las leyes para ser debatidas en el Pleno, eso pasa por una decisión de mesa directiva. Y el fujimorismo tuvo la mesa directiva en todo ese periodo, aunque siempre es multipartidaria, pero tienes más miembros de la bancada mayoritaria. Entonces ya era una muestra clara de una dictadura parlamentaria, porque solo con votación de fujimoristas podía aprobarse una ley o rechazarse una ley o incluso una moción. Aún así, yo creo que nuestra bancada fue muy estratega. En nuestra bancada, tanto quienes finalmente conformamos la bancada Nuevo Perú y Frente Amplio, trabajamos muy coordinadamente y en una sola posición y logramos aprobar mociones, logramos aprobar también algunos proyectos de ley. En nuestro caso, en nuestro despacho, logramos 16 proyectos de ley aprobados y publicados en el Diario El Peruano. Y fue una lucha durísima realmente. ¿Y cuál es el que más recuerdas? Yo recuerdo una y que estoy viendo que tiene una repercusión ahora mismo, es incorporar el 30% de mujeres en las directivas comunales. Y hoy yo visito las comunidades andinas y amazónicas y hay mujeres, mucho más mujeres en las directivas comunales. Jefas de comunidad, en el caso amazónico, presidentas comunales en las comunidades campesinas. Y me alegra mucho y que las organizaciones como ONAMIAP hoy estén trabajando, por ejemplo, en la modificación de los estatutos comunitarios para incorporar la participación de la mujer y hacerla explícita la presencia de las mujeres. ¿Y por qué crees que es importante la presencia de la mujer? Sumamente importante. Creo que estamos en un país en donde, en primer lugar, las mujeres somos más del 50%. Segundo, porque sabemos que hay desigualdades de género amplísimas. No somos las mujeres las que finalmente estamos en las tomas de decisiones, hay que participar. Cuando uno ocupa un lugar de autoridad, un cargo de poder, tiene la posibilidad también de plantear propuestas que no todos ven como una prioridad. Y la agenda de las mujeres está postergadísima en el derecho a la participación política, los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a la educación superior, en la soberanía alimentaria. Las mujeres que conforman este sector de la agricultura familiar, ahí están las mujeres trabajando. Fíjate que en las comunidades, Carolina, la distribución del agua, que además está a cargo de la Junta de Usuarios de Agua y en una estructura un poco más pequeña en las comunidades, están conformadas ampliamente por hombres. Y no están las mujeres en la administración del agua ni de la tierra. Y solo por ser mujer tienen menos horas para regar sus campos de cultivo, solo por ser mujer. Y cuando en realidad son las que cuidan el agua, son las que están haciendo también la limpieza de las sequías, sembrando y cosechando agua de lluvia en las alturas, por ejemplo, de Quispillacta, de Paras en Ayacucho. O sea, hay una amplia participación de las mujeres, que no es visibilizada, que no es reconocida, que no se le toma en cuenta y que además no se le da la posibilidad de contribuir, de aportar al desarrollo de su pueblo. Entonces, para mí sí es tremendamente importante. Tú, o sea, de lo que también había estado viendo de tu trabajo, siempre has tenido como una lucha muy clara por el tema, por ejemplo, del enfoque de género en la educación, de una educación sexual.
Pero quería también ir un poquito más atrás, como que de dónde salen estas como motivaciones, ¿no? Porque hay muchas mujeres que no consideran importante o no entienden por qué es importante hablar de esos temas o hacer educación en esos temas. Porque tú vienes, o sea, ¿cómo fue tu niñez, tu adolescencia? Tú naciste y creciste en Ayacucho. Así es, yo nací en el distrito de Cayara, como te comentaba, en la provincia de Víctor Fajardo, en Ayacucho. Y vale decir que de 7 hermanos, 6 de nosotros nacimos con partera en la comunidad, Ajá, claro. con la asistencia de mi papá. Los partos se daban con partera porque no tenías un centro de salud, no tenías un hospital, pero estaba el conocimiento ancestral de la partería, que hoy es vigente. Sí. Que hoy es vigente, pero lamentablemente en nuestro país no se le reconoce como tal, como en Guatemala, que tiene un registro nacional de parteras y que reciben Acá hay pago. mucho rechazo hacia nuestra historia, pues, ¿no? Se ha estigmatizado, se ha satanizado la labor de las parteras. Sí. Esa es una lucha grande dentro de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al parto, que institucionalmente le dicen humanizado, ¿no? El parto vertical y todas las condiciones. Pero además vengo de una familia en donde la educación para mi padre siempre fue fundamental. Mi papá nos decía, hijas tienen que estudiar, solo la educación nos va a sacar adelante. Solo con la educación nos vamos a hacer respetar en su idea. Y ciertamente la educación te da posibilidad también de mejorar tus condiciones de vida, de transformar tu país, de visionar una realidad distinta a la que viviste. Yo vengo de familia que fue desplazada por la violencia de los 80 a la ciudad de Huamanga. Sin embargo, nunca perdimos la conexión con mi pueblo. Hasta el día de hoy mi abuela es monolingüe, quechua hablante. Mi tía, una tía que vive con mi abuela también. Entonces puedo yo tener una lectura de las desigualdades de género que enfrentaron mi abuela, mi mamá, que no tuvieron acceso a una educación básica, ni secundaria, ni superior. Entonces, eso para mí es el reflejo de lo que uno necesita hacer. O sea, no es un invento, no necesitamos leer los libros, sino leer la realidad, la cultura, tu historia familiar también. Y también mi proceso organizativo desde muy niña. Yo empecé en organización de niños y adolescentes desde los 11 años, haciendo un poco de arte, de cultura, y luego en el espacio juvenil, y luego en el espacio de las mujeres indígenas a nivel de Perú y a nivel del continente. Y por supuesto nuestra primera lucha es la igualdad de género, que las mujeres seamos reconocidas, valoradas, respetadas en nuestra diversidad también, con derechos individuales, derechos colectivos como parte de los pueblos originarios. Y entonces para mí no es difícil entender la realidad de las mujeres. Yo siento que aquellas compañeras, ¿no?, hermanas, mujeres que no apuestan por la igualdad de género y son más bien oponentes, son las que ven solo su realidad, su pensamiento conservador, fundamentalista, desde lo religioso, pues. y no ven más allá, tienen que mirar más allá porque no son las únicas. Hay mujeres diversas, hay mujeres con realidades diferentes, hay una diversidad también humana, hay que decirlo, y entonces eso creo que es la carencia de una calidad educativa por un lado, pero lo otro es la conciencia política, la conciencia ciudadana. Algo que venía como pensando en mi recorrido por diferentes regiones en nuestro país, es de la importancia que tiene conocer nuestro país desde adentro, desde abajo. Y no solo quedarnos en nuestro confort, en el lugar donde vivimos, porque si uno no conoce la realidad peruana, de esta realidad que parece ser paralelas, ¿no?, como si tuviéramos 2 o 3 Perús, eso no nos permite avanzar. Igual es como difícil o es raro sentir empatía con algo o alguien que no conoces, pues, ¿no? O sea, si no has visto otras cosas, a veces creo que quisiera creer, ¿no?, que no es solamente egoísmo de repente o visión desde el privilegio, sino de repente no mucha gente, porque creo que el limeño, por lo menos el limeño promedio, viaja de Perú de repente a donde se va a Cusco, a la parte turística, ¿no? Se va a Arequipa, se va de repente a un Trujillo y de ahí se va al extranjero. Sí, yo creo que hay que pensar en un turismo también más vinculado a la realidad. Claro. Intercambiar con la gente, con las familias, visitar los barrios, los mercados, las ferias y no solo quedarse en un restaurante del centro de la ciudad. Claro. Pero también es muy importante, muy necesario
que si uno va a llegar a un poder del Estado, a tomar decisiones para el país, no para su vida misma ni para un interés de un grupo menor, sino para el país, creo que sí aporta mucho conocer esta diversidad social, esa es la importancia de la representación, geográfica. ¿no? Como que el Congreso realmente represente a toda la diversidad que hay en el país. Fíjate, Carolina, no tenemos ningún mecanismo legal para garantizar la participación de los pueblos indígenas. México nos lleva a la delantera, Colombia, Ecuador, Bolivia, hasta Chile, que tuvieron un proceso constituyente, no prosperó, pero tuvo representación indígena para elaborar y redactar una constitución política de su país. ¿Tú crees que es por racismo? Yo creo que hay un racismo estructural profundo, enraizado, como decía una hermana. Aquí lo tienen y aquí, hermana, porque si eso no cambia, estamos lejos de ser el país diverso, pero de respeto mutuo entre todos. Y tiene toda la razón. Si eso no cambia, si eso no nos permite transformarnos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a proyectar un país distinto, verdad? Y algo que también yo vi en el Parlamento como necesario, por supuesto, es esta composición, ¿no? Si bien está vinculado con este mecanismo legal que no tenemos, pero cuando nosotros propusimos la ley para crear distritos electorales indígenas que permita tener representación indígena en el Parlamento, inmediatamente lo archivaron. Y la fuerza mayoritaria de ese periodo dijo, aquí no queremos cuotas, porque cuota es favoritismo, aquí no se llega al Parlamento por favoritismos. Aquí se llega por mérito, claro, porque las cuotas son contrarias a la meritocracia. Claro. ¡Qué falso! Sí. Falso, porque si fuera meritocrático por tus capacidades políticas, no estarías ahí. Claro, y sin embargo estás, ¿no? Entonces, y archivaron la iniciativa y no estaban de acuerdo ni con cuotas, ni con distritos electorales, ni... ¿Cómo podrías explicar esa importancia de las cuotas? Porque claro, mucha gente le hace un análisis muy superficial desde que se habla de cuota de género, ¿no? Que dicen, ay, pero ¿por qué? Las mujeres deberían llegar ahí por mérito propio y no porque tengan que haber mujeres. ¿Cómo podrías explicar por qué es importante tener cuotas, ¿no? Para tener una representación o por qué sería para ti? Sí. Las cuotas existen desde la base de la realidad y la realidad nos indica que hay una desigualdad en el acceso al derecho de la participación política, que las reglas de juego no aplican igual para hombres y para mujeres. Las reglas de juego no están hechas para facilitar la participación de las mujeres. Entonces, no solo las reglas, sino también el machismo, ¿no? El patriarcado que siempre está presente y de pronto ves la lista, todos hombres, o a mujeres 2 para rellenar la última fila. Y las mujeres hemos dicho que no queremos ser relleno, no queremos estar en la última cola como para rellenar la lista y de pronto los elegidos siempre son hombres. Entonces, la ley de paridad, por ejemplo, que digamos es superior a la de 30%, el 30% significó un avance, pero incompleto. Entonces, la paridad 50-50 permitía tener una lista alternada, además hombre-mujer, hombre-mujer, y horizontal, es decir, si tienes 20, tienen que ser pues 10 hombres y 10 mujeres, ¿no? Claro. Y en ubicaciones alternadas. Entonces, al momento de elegir, pues la gente tiene posibilidad siempre también de tener voz propia para elegir, pero le das más posibilidad a las mujeres llegar a ser elegidas y que la ubicación expectante para ganar te permita la posibilidad de asegurar tu candidatura y no solo sea un mecanismo administrativo de cumplimiento. Entonces, eso creo que la gente no lo entiende cuando intentan mezclar o relacionar la cuota en contra de la meritocracia. La cuota no es un favoritismo. La cuota es un mecanismo de acción afirmativa porque hay necesidad de equiparar las condiciones y poner las reglas de juego mucho más accesibles, considerando que hay una desigualdad latente de entre hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces,
No es verdad que sea contraria a la meritocracia. Creo que la meritocracia aún sigue siendo un requisito que hay que discutirlo, hay que debatirlo muchísimo, porque hoy por hoy no son meritocráticos muchos de los cargos, tampoco los puestos de poder. Y se ha perdido la paridad, ¿no? Y la paridad, lamentablemente, el Parlamento le ha quitado la alternancia y la horizontalidad, por lo que la paridad sería que solo discursiva. O sea, van a formar la lista, que puede ser 50-50, pero las mujeres van a nuevamente estar en la ubicación de relleno. Sí. O sea, no hay avance ahí. Y la paridad creo que viene transformando muchísimo los espacios de toma de decisión con participación plena, igualitaria entre hombres y mujeres en varios países de la región. Perú, no solo en este periodo, creo que viene desde hace ya varias décadas, pero este año en particular hemos retrocedido, yo creo que más de 3 décadas por lo menos, porque para lograr la paridad, esto viene siendo una lucha de décadas, que yo no lo empecé, lo empezaron hermanas mayores, lideresas, activistas, feministas, de redes de mujeres, porque sentimos la necesidad de ser consideradas en igualdad de derechos. Y entonces hoy vivimos un golpe tremendo a nuestros derechos, algo que se avanzó, hoy prácticamente se tiró al tacho. Tremendo, o sea, en esos términos, ni siquiera son retrocesos, porque uno dice retroceso porque le quitaron algo y tal, no, lo tiraron al tacho. Esfuerzo, inversión, contribución, el aporte de las mujeres en las calles protestando, gritando por lo que quieren, o sea, ni eso ha permitido, digamos, que pudieran repensarlo, ¿no? En el gobierno de una presidenta. Y en el gobierno, bueno, de una presidenta que no nos representa, que no cabe duda, yo creo que la mayoría, si no por decir las mujeres en el Perú, no reconocemos a una presidenta que le niega los derechos a las mujeres, a los ciudadanos peruanos, y que más bien ha estado coludida con el Parlamento para este retroceso de más de 3 o 4 décadas, digamos, y que nos va a costar a todos los peruanos recuperarlo. Y siempre usando, o sea, como este fantasma del este cuco que tenemos en el Perú, que es el terrorismo, pues, ¿no? Creo que tú lo viviste de cerca, o sea, habiendo crecido en Ayacucho, me imagino que más allá de cualquiera que pueda, no sé, leer de pronto, o ver artículos, o acordarse que en algún momento llegó a Lima, ¿cómo fue crecer como en ese tiempo de convulsión, ¿no? Como creo que además tú eras de una parte de Ayacucho, no sé si exactamente de Cayara, ¿sí? Y ya pues hubo una masacre en Cayara, así es, que igual fue cuando tú estabas chiquita. Entonces... Sí, el año 88. Y esa masacre cobró la vida de 39 paisanos, hermanos nuestros, que nos tocó 35 años lograr una sentencia condenatoria. En el 2023. 2023, ya, sí. Claro. O sea, 35 años por lograr una sentencia que hoy el Parlamento ha tirado al tacho igual. ¿En qué sentido? Sacan una ley para que permitan la prescripción de los delitos de crímenes de lesa humanidad. Ellos indirectamente están desconociendo las sentencias y habilitando a varios quienes vienen siendo acusados y llevando procesos en curso, y borrar la memoria, favorecer a ellos para quedarse impune, ¿no? Totalmente, y borrar la historia. No es sino la afirmación de una política para el olvido. Eso viene ocurriendo también, ha ocurrido en otras latitudes, pero en este caso peruano es bien particular, porque si bien veníamos avanzando, ¿no? Como estas sentencias que duraron 3 décadas y media, con audiencias públicas que hay que hacer todo un análisis profundo, porque yo vi cómo mis paisanos, hermanas de 90 años, tenían que declarar en quechua, y dificultándose porque por primera vez se mostraban ante pantallas, vía Zoom, una audiencia pública, vía Zoom, un micrófono y la hermana hablando en quechua y una traductora. La verdad, para mí era por un lado doloroso, porque yo vi y escuché creciendo sobre lo que había ocurrido en mi pueblo. ¿Y cómo no voy a tener ese dolor mismo y el compromiso de luchar por la justicia de mi pueblo? Y eso fue el reto que nosotros nos planteamos cuando llegamos al Parlamento. Y se reaperturó, digamos, el juicio oral y seguimos todo el proceso. Pero no solo es Cayara. En Ayacucho no hay comunidad que uno visite que no tenga esa parte de la historia triste, dolorosa.
cientos de comunidades que fueron golpeadas, que fueron afectadas por la época del conflicto armado interno, tanto por las fuerzas subversivas, Sendero Luminoso, como por las fuerzas del orden. Hoy se quiere negar que hubieron patrones que fueron además sistemáticas en varios casos, en varios pueblos, en donde las fuerzas del orden actuaron, en donde hubo una cadena de mando, hubo un plan persecución destinado a matar a quienes ellos consideraban senderistas. Y eran poblaciones, agricultores, campesinos, mujeres. No, porque lo de Cayara, ¿cómo fue? Creo que Sendero ya estaba en Cayara, ya, no sé si ya había un comité de Sendero, creo incluso. Sí, de hecho Cayara está entre Cangallo y la ruta hacia el sur. Ajá. Y esa zona era muy estratégica para la operación de Sendero, porque de ahí podía articular, comunicar y tomar pueblos enteros. Y lo que ocurrió en Cayara es que explotaron un convoy muy militar en la zona de Erusco, es un anexo, camino hacia el distrito, la capital del distrito, Cayara, y esa explosión del convoy también trajo como resultado la muerte de militares en la zona. Y en respuesta a esta explosión, ellos van al pueblo, enfurecidos, enloquecidos, y a primer poblador que encontraban, lo mataron. Y dijeron, ¿dónde está la gente? La gente estaba en plena cosecha en Jechuaypampa, la zona valle, donde además hay maíz, hay tunas, los centros de cultivos más grandes. La gente estaba cosechando ahí y ahí ocurre la masacre. Y masacraron a hombres, a jóvenes, adultos, de la manera más cruel. Y bueno, esa es la historia que nosotros tenemos. Y luego desaparecieron los cuerpos. Como siempre. Se los llevaron en acémilas y desaparecieron los cuerpos. Pasado 4 días, tal vez, llega Alan García al pueblo y en lugar de ser empático, humano, con la población, llama la atención a los pobladores de Cayara diciéndoles que no vuelva a ocurrir. Wow. Eso fue el golpe más duro que recibió mi pueblo. Y nunca tuvimos una reparación en términos, digamos, del desplazamiento que tuvo que hacer la población. Más de la mitad del pueblo tuvo que emigrar a la costa, a Ica, Palpa, Nazca, Lima. Pero al que no vuelva a ocurrir, ¿a qué se refería? ¿Qué? O sea, para él, la población era culpable, los estaba acusando por la muerte de los militares. Ajá. Era una cosa realmente horrenda. Cuando yo escuché ese testimonio, además de familiares directos, tíos, que en ese tiempo eran algunos docentes y... Porque no hay registro de eso, ¿cierto? Como registro audiovisual. No lo hay, ese es otro de los retos que tenemos también en Cayara, poder mostrar eso visualmente. Está escrito, está narrado, está el alegato a Cayara que empezó hace más de 35 años, pero sí es necesario también tener ese material, ¿verdad? Visualmente a veces es mucho más comprensible, didáctico, que ya para que la gente lo sepa. Yo nunca había escuchado que habían dicho eso, pero claro, wow. Tal vez eso no está escrito porque, bueno, soy de la zona, he conversado con mis paisanos. Que es lo más importante al final, ¿no? Desde conocer la historia por sus protagonistas. ¿Y qué sentiste cuando supiste eso? No. Yo, obviamente, mucho dolor, pero también esta fortaleza, ¿no? De tener la esperanza, aunque sea pequeña, una luz para alcanzar justicia y se diga la verdad. Llegar a la verdad. Claro. Y paisanos decían, queremos que se demuestre la verdad porque por mucho tiempo, Carolina, mi pueblo fue acusado de senderista. Mucha gente decía, los asesinaron y los masacraron por senderistas. Sí. Y nosotros queríamos demostrar la verdad. Y la verdad es que no fue senderista mi pueblo. Fue campesinos, hermanos que estaban ahí, que fueron masacrados injustamente. Y finalmente, el año pasado, 2023, hace 2 años, sí se demostró la verdad. Sí se demostró la verdad. Y eso en parte para nosotros nos levanta, digamos, en la esperanza de que esta reparación, además que debe ser colectiva al pueblo, se vea traducida en el apoyo para mejorar las condiciones de vida de la comunidad, de las comunidades en general. Agua. Sí. Es un pueblo que no tenemos agua, vivimos de la lluvia, como dice una de las mamás. Estamos mirando al cielo y pidiendo a Pachamama para que
suelte la lluvia, porque no tenemos un sistema de riego de agua para el riego de la agricultura, para el consumo. Y es porque también el distrito es pequeño y los presupuestos que reciben son ínfimos. Hay proyectos hechos, alcalde que pasó, hicieron el proyecto de inversión, pero claro, un estado que ve que es un distrito lejano, rural, en fin. Incluso en el Parlamento, estoy recordando ahora, conformamos una red de distritos rurales afectados por la violencia de la década de los 80 y que pasaran a ser prioridades en la atención a sus necesidades básicas. Y no fue aprobado el proyecto de ley, sin embargo... Bueno, no les dieron la prioridad, no les daba la gana. Eso, o sea, porque no se debatió. Estaba en la Comisión de Economía. Yo intenté, digamos, también hacer incidencia con algunas bancadas congresistas, pero bueno, se quedó como en la idea, no llegamos a que tuviera un dictamen. Pero incluso bajo esta red que conformamos, que los alcaldes se constituyeron y nosotros en realidad fuimos como un canal básicamente, intentaban hacer sus gestiones. Mira, somos distritos rurales porque tienen que competir con el gobierno regional, tienen que competir con la provincia y no les prestaron la atención debida. Pero eso ocurre justamente por lo que venimos diciendo. Hay una mirada tan sesgada sobre la realidad peruana, sobre las brechas que aún existen. Cuando yo explicaba esto como estamos conversando, un colega parlamentario decía: congresista Pariona, usted está exagerando. El Perú está creciendo. El Perú, estamos fuera del mapa de la pobreza y estamos a punto de entrar a la OCDE. Le digo, colega, qué tristeza, le digo, porque se ve que usted no conoce las realidades más allá de Lima. Sí, exacto. Y no. Claro, porque siempre se habla de un crecimiento. Le costaba pues, ¿no? aceptar esta realidad que uno... pues estamos... En cifras siempre quieren mostrar... Deber de transmitirlo como tal. En cifras siempre quieren mostrar un crecimiento del Perú, un crecimiento económico, pero no se ve, pues, ¿no? O sea, justamente eso, basta con viajar un poquito más allá de las zonas turísticas y ver la realidad del país. Así es, el famoso chorreo no llega a todos en igualdad, Carolina. Claro. Y ese, aquel que dice que el pobre es el que quiere... El pobre es pobre porque quiere. No. El pobre igual suda... la gota gorda, emprende, pero igual ves que incluso las reglas son tan burocráticas. Empezamos, si nosotros vemos solamente cuál es la experiencia de las artesanas que se asocian, que conforman incluso pequeñas así como cooperativas. Como ahorita pasó con Anisa Manés, creo que se llamaba una diseñadora que tuvo ahí todo un problema que explotaba prácticamente a las mujeres shipibas, que creo que es así como mucha gente ve, pues, ¿no? Desde la capital, abuso de mano de obra, de su arte, de su cultura, apropiación cultural. Yo creo que lo que dijo la señora Samanés, sí, Anisa Manés, es lo que muchos peruanos que todavía tienen el pensamiento sumamente colonial, desconocen de estos conocimientos ancestrales, de la propiedad intelectual y del derecho a una economía justa para quienes crean, producen. O sea, la señora, por un lado, decía, y me querían cobrar tanto. Indignadísima. Indignada por lo que le iban a cobrar. Y es que ese tejido no vale, es que ese conocimiento no tiene un valor, es más, tiene un valor sumamente ancestral, un valor también cultural. O sea, la comunidad shipiba, quienes practican, ejercen el tejido quené, o sea, tienen que tener una inspiración única, como decía Sadit Silvano. Nosotros no tenemos un patrón, decía esto para imprimir, como si las hace algunas empresas que intentaron imprimir el quené en finos chales, que lo iban a vender sobre no sé cuántos cientos de dólares, y a las comunidades no les tocaba nada, porque le habían tomado una copia a un quené y querían imprimirlo. Ese problema que volvió a salir este año, Carolina, se dio el año 2017, cuando yo estaba en el Parlamento, cuando la empresa Cuna quería imprimir estos chales del diseño quené. ¿Y sabes cuál es esto? El más profundo.
no tenemos una ley de protección de los conocimientos tradicionales en cuanto a diseños, iconografías de los pueblos originarios. De por sí, o sea, que me imagino que eso es pues en Indecopi, que es la que tiene que proteger. Hay varias cosas que no protege. Hay un procedimiento que se puede seguir, hay experiencias que desarrolla, por ejemplo, Chirapas, la asociación indígena, el Centro de Culturas Indígenas en el Perú, tiene como experiencia con la comunidad Yanesha en relación a la música. Pero eso implica un equipo de trabajo, implica también desarrollar estrategias. Bueno, es una iniciativa primera, única todavía, pero que en nuestro país hace falta un mecanismo legal que permita la protección, que permita esta distribución, digamos, de ganancias y lo que fuere. Nosotros presentamos un proyecto de ley sobre eso, porque las hermanas Shipibas, cuando ocurrió con Cuna, ellas vinieron a nuestro despacho y me dijeron, hermana, tenemos que hacer la ley. Cítenos, nos juntamos, citamos al Ministerio de Cultura, Indecopi, a varios actores, nos sentamos, planteamos el proyecto de ley. Y dejamos plasmado en el proyecto de ley justamente esto, del reconocimiento de la propiedad intelectual colectiva del pueblo shipibo, pero además había un derecho de los derechos por las ganancias generadas de la venta de un producto. De regalías, Exacto. Pero claro, era una propuesta que podía profundizarse más bajo consulta, había como generalidades importantes, sin embargo, pero sí hace falta ese mecanismo legal. Claro, es como un actor actúa en una serie y cobra mientras se presenta la serie. Así es, o sea, cuando uno va a, por ejemplo, a diagramar o a prestar sus servicios de diseño, lo que fuere, hay un reconocimiento económico, hay un reconocimiento por la obra que uno hace. Entonces no es posible que las mujeres indígenas o los pueblos indígenas no tengan derechos sobre sus conocimientos también. Entonces, eso me hiciste recordar que habíamos desarrollado esta iniciativa de ley. De hecho, es algo que quedó como pendiente. Bueno, 3 años de estar en el Parlamento para nosotros nos permitió lograr varias iniciativas legislativas, pero también dejar como en curso varias propuestas que no solo presentadas. Por ese congreso, ¿no? Ya, en ese periodo. ¿Y qué piensas de lo que está pasando en el LUM? Ahorita, justo hablando también de cómo se está contando, cómo se está queriendo reescribir la historia, sobre todo la etapa de violencia y conflicto armado interno. Ahorita con la destitución del director Manuel Burga, ¿qué crees que es lo que va a pasar con el LUM? ¿Cuál es tu opinión sobre este cambio de dirección? Es lamentable, por un lado, estos intentos que ya venían dándose de borrar la memoria y poner más bien una historia hegemónica, trastocada, favoreciendo a la impunidad y desconociendo algunos hechos que marcaron y son parte de la historia peruana también, y me refiero a los, en este caso, actores como las fuerzas del orden. Hay un interés muy fuerte de quienes hoy representan también a estos sectores y que tienen sus representantes en el Parlamento hoy, o sea, el señor Montoya, el señor Aguinaga y todos ellos, o sea, su agenda es la agenda de la impunidad. No tienen una agenda país, no tienen una agenda por el pueblo peruano, no, su agenda es la impunidad. Lo están haciendo con el caso de las esterilizaciones forzadas, la prescripción de los delitos de lesa humanidad claramente, ahora el LUM. O sea, lo que ellos quieren es desestructurar, por un lado, la institucionalidad de aquello que había seguido un proceso en curso en distintos periodos, digamos, de gobierno, y que eran como ciertos avances. Estamos hablando desde el primer informe de la Comisión de la Verdad, que dicho sea de paso, desconocen el informe de la Comisión de la Verdad. Para ellos ese informe no sirve, que es defensor de los senderistas, que se escribió cualquier cosa. Imagínate, o sea, desde desconocer un informe que implicó una decisión política del gobierno transitorio del señor Paniagua, pero que además significó eso, la restitución de derechos de ese grupo amplio de población que estaba desasistido por el Estado peruano y que no tenía presencia el Estado peruano en esos territorios, ¿no? Entonces, el LUM es un espacio que permite conectar con la memoria en nuestro país. Y no hay una sola memoria, ciertamente, hay varias memorias y hay microhistorias que nos develan que hay necesidad de trabajar por la memoria. Pero con este intento lo que quieren hacer es justamente implantar esta política
para el olvido total y reescribirla favoreciendo a la impunidad, defendiendo aquello indefendible y en realidad saliéndose de todo marco legal, porque en el fondo son derechos humanos, o sea, no solo es la infraestructura, el LUM, la casa que está construida ahí, es derechos humanos, el valor que tienen las imágenes que están dentro, las historias narradas. Cuando uno llega a la sala Mama Angélica y escucha a Mama Angélica, su testimonio oral es potente, es verídico, es algo que todos los peruanos necesitamos saber. Imagínate tú que borren, saquen esa sala y pongan otro material, es tremendo. Y te aseguro que eso es su pretensión. Con nombres militares. Digo. Al equipo que estaba dirigiendo y dirigiendo de buena forma. Yo creo que el LUM se ha posicionado. Sí. O sea, había presencia de ciudadanos locales, peruanos, extranjeros, estudiosos, investigadores, académicos. O sea, había un trabajo desde una dinámica de conocerla, la memoria, desde abajo. Sí. Mis hermanos callarinos, inclusive yo, tuve la posibilidad de hacer un recorrido del LUM para contar lo que ocurrió en Callara, junto con el presidente de la Asociación de Afectados. Eso me pareció valioso. Sí. Eso cuando ve o son involucrados los ciudadanos, dicen, qué bueno, tengo reconocimiento de mi derecho a contar, ¿no? A tener voz sobre lo que pasó. Eso para mí me parece algo importante reconocerlo. Entonces, ¿y qué crees que le hace falta? Porque claro, incluso hay mucha parte de la gente, muchos peruanos que reciben bien esa medida, ¿no? Porque dicen, porque el LUM es un sitio que defendía a los terrucos y no sé qué, ya. No sé si habrán ido, ¿no? Pero yo siento que, y es una pregunta que le hago a varias de las personas que han pasado por aquí, que es como un rechazo, como, no sé si inculcado, un rechazo hacia la izquierda, un rechazo hacia todo lo que tenga que ver con la izquierda, ¿no? Tú hablas de derechos humanos, rojo. Hablas de conflicto armado, rojo. Hablas tratas de reflexionar un poco sobre el terrorismo, igual. Entonces, ¿por qué crees que hay ese rechazo? ¿Por qué crees que no hay apertura, en todo caso, a escuchar de las luchas que levanta la izquierda, pues, ¿no? Que la lucha de clases, de tomarse un momento, porque justo el LUM, pues, es lugar de la memoria, de la tolerancia, busca reconciliación. ¿Por qué crees que rechazo hacer eso si en teoría son cosas positivas, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que le ha faltado en todo caso a la izquierda para llegar a la gente aquí en Perú? No sé. Sí. Primero porque por mucho tiempo se impuso una memoria hegemónica en nuestro país. O sea, la presencia del fujimorismo en 2 periodos de gobierno significó también el posicionamiento de una memoria hegemónica como tal, mostrando a una figura política como El Salvador, como el que nos sacó de la desastrosa realidad del conflicto. Falso, porque si nosotros nos remitimos no solo a la historia oral de las comunidades, los pueblos, también a escritos, documentos, investigaciones, no es el gobierno Fujimori el que sacó al país del conflicto o el que trajo la paz. En Ayacucho, Carolina, hubieron pueblos enteros, comunidades que vencieron a Sendero. El caso Saxamarca en Huancazancos, una comunidad que se enfrentó de cuerpo a cuerpo con Sendero para sacarlo de su comunidad y donde no había presencia militar. ¿Dónde estuvieron los militares que dicen que llegaron para salvar, para protegerlos? Cuando en el fondo llegaron, en cuanto llegaron, vivieron la misma violencia. Mujeres abusadas sexualmente, saqueos a las comunidades, sus producciones, sus ganados, torturas, desapariciones. La gente que repite este discurso de este grupo, que básicamente son de derecha, ultraderecha y aquellos que no creen en los derechos humanos, te aseguro que no conocen ni la pequeña parte de la historia. Solo repiten lo que algunos políticos que dicen que los representan a ellos reproducen en las calles o reproducen en los espacios donde están. Y por supuesto que es un tema muy sensible, muy delicado también, porque cuando a mí, por ejemplo, en el Parlamento, así de frente, del frente del hemiciclo hacia mi asiento, me gritaban terruca, terrorista, defensora de senderistas. O sea,
triste, ¿no? Qué feo, porque vengo de un pueblo masacrado y que te digan que eres terrorista, o sea, es una ofensa, ¿no? Claro. Eso atenta a tu dignidad humana, ¿no? Entonces, es como si nos dijeran ahora los peruanos, ¿no? Ustedes son directamente, o sea, defensores de terroristas, si es que admiten que el LUM siga permaneciendo como tal o cuenten la historia de la manera como está. En relación a la izquierda, yo creo que hay un ensañamiento demasiado y hasta sobrevalorado sobre el poder de la izquierda, yo creo. Pero no nos den también, tanto crédito. De repente hay que tener una posición autocrítica también respecto al trabajo político de la izquierda. Si bien hacemos un trabajo de militancia sobre estos temas, desde el activismo, desde, no sé, actos de denuncia pública a los artistas, y que son censurados, ¿no? Artistas independientes que no necesariamente pertenecen a una izquierda partidarizada, ¿no? Como decía un hermano, oiga, yo no soy Caviar. O sea, yo nada que ver ni conozco qué es Caviar, y ahora me dicen Caviar porque solo pinto hago una pintura relevante a la realidad del país, ¿no? Sí. Y vamos a decirle que él es un zurdo Caviar. No. En Ayacucho, en los carnavales, que a propósito ya vienen en febrero, bueno, finales de febrero, en los carnavales, las comparsas también representan parodias o escenas que están vinculadas a la realidad política, social, cultural, económica. Y de hecho hubo una representación del jaloneo a la señora Boluarte en pleno carnaval rural, carnaval tradicional. Y no le vamos a decir a esta comparsa que son zurdos, caviares. O sea, nada que ver, son comparsas que nacen del pueblo, comparsas que se juntan para expresar el baile tradicional de sus pueblos, pero que tienen una afirmación también desde lo carnavalesco, lo pintoresco, sobre lo que está pasando. La música de mi pueblo es súper testimonial. En las épocas más difíciles, la música añoraba justicia. Desde la música se añoraba la justicia. Se evocaba al rol que deberían tener los políticos, al llamado al presidente de la República para atender a los pueblos abandonados. Desde la música, el pumpín fajardino. Entonces, ellos van a ser Caviar de izquierda, son del partido de izquierda, o sea, con la aclaración de que hay también pseudoizquierdas, ¿verdad? Sí, justo eso te iba a preguntar. Hay quienes dicen ser de izquierda y yo digo, no es la izquierda que yo quiero, no es la izquierda que yo conocí. Justo eso te iba a preguntar, ¿tú crees que Perú Libre es de izquierda? Yo creo que son una cúpula quienes dicen llamarse ser de la izquierda, yo creo que son más de pseudoizquierda, que coinciden con aquellos extremos. La derecha extrema con estas que ya ni apertura en su mente para escuchar algo diferente a lo que ellos piensan, y la extrema izquierda. Ya parece que hasta piensan igual. Ya entre en esta derecha, que podemos decirlo con nombre propio. En extremos se encuentran. Me parecen iguales. Yo realmente no me siento representada absolutamente de ninguna manera de esa izquierda. La izquierda que yo conocí, Carolina, honestamente, una izquierda propositiva, democrática, participativa, abogada por la participación ciudadana. Por ejemplo, las elecciones primarias, elecciones abiertas a la ciudadanía para elegir a su candidato y que no sea una cúpula de los directivos del partido los que designen al candidato que ponga más platita. Eso es una marcada diferencia entre una izquierda o que dice ser de izquierda. ¿Tú militas en algún partido ahorita? ¿Militas en algún partido? En ese momento no, más bien estoy distante a los partidos. Yo más bien vengo participando de un programa global de líderes y eso, de activar desde la ciudadanía. ¿Y te gustaría? Para mí, Carolina, ha sido muy importante estar, digamos, en este cargo de poder del Parlamento y la necesidad de bajar, la necesidad de volver a la base, para mirar con otros ojos también la realidad del país. Y cuando digo otros ojos es con esto que te reconecta a tus orígenes, a tu trayectoria, a la realidad misma que te dice que hay que hacer algo. Y hay mucho que hacer. Porque si solo te quedas aquí como aquellos que cuando llegan ya no quieren bajar ni quieren soltar el poder, es dañino. Es letal. Pierdes la brújula. Pierdes la brújula, el poder te marea, ya no son tus paisanos peruanos igual que tú eres superior. No. Eso es la cosa más horrible que a mí me tocó, en cierta manera,
verlo de cerca en el periodo en el que yo estuve, ¿no? Gente que estaba arriba y ya no veía abajo, ya estaba cegado. O sea, no se acordaba por qué llegó. Y se creían esta idea de que el legislativo es el primer poder. Convencidos de que el legislativo era el primer poder. Yo quiero tomar las palabras de uno de los magistrados en nuestro país que dijo claramente y muy bien, aquí no hay primero, segundo, tercer poder. Aquí todos los poderes tienen una responsabilidad, obviamente respetando las independencias, pero el equilibrio del poder es lo que le va a dar un sentido de gobernanza democrática a nuestro país, porque de lo contrario no es un Estado democrático. Tiene toda la razón. O sea, y también eso permitiría repensar, ¿no? Cómo está estructurado el poder del Estado. Es algo que desde los pueblos indígenas creemos que tiene que realmente también cambiar, ¿no? O sea, estamos reproduciendo lo que la República dejó como legado, pero siempre con el pensamiento colonialista, racista, discriminatorio, también clasista, también machista. O sea, si le sumamos las otras cargas, vamos a seguir manteniendo esta exclusión eterna hacia los pueblos indígenas, a quienes somos diversos, a quienes somos diferentes, a quienes somos disidentes también de algunas posiciones, y en donde no hay cabida a las opiniones críticas, diversas, diferentes. Y vivir en un Estado así no es sino la afirmación de que no somos un Estado democrático. Pues, que cuando tú dices que vivimos con esta mente colonizada, yo estoy segura que también hay mucha gente que no sabe ¿qué cosa es una mente colonizada? Para poner de ejemplo, ¿no? Tal vez es mucho más didáctico que estar conceptualizando la colonización y tal. Pero, para empezar, nuestro país se hizo república, yo decía, con este legado colonial, en donde, por ejemplo, los pueblos indígenas no fuimos reconocidos ni considerados. En donde se cree que son pocos los que tienen el derecho a tomar el poder, que porque son para ellos todavía minorías, no deben llegar a en todo caso, a este estamento. Y lo colonial tiene que ver con esto de considerar inferior a quienes no reproducen la colonia, sobre todo española, blanca, ¿no? Aquellos que dicen tener la verdad absoluta, la ciencia verdadera y esto. Y eso nosotros los pueblos indígenas lo vivimos. Por ejemplo, cuando no se reconocen los conocimientos tradicionales de los tejidos, la medicina, la partería, incluso creer que tenemos el derecho a una educación intercultural bilingüe. Una ex parlamentaria me decía que cuando ella defendió la ley de lenguas originarias en nuestro país, una ilustrada congresista, que además era miembro de la Real Academia Española, le dijo, ¿usted qué quiere para su pueblo? Un retraso total. Su pueblo debería estar hablando inglés. Lo que usted está proponiendo es el retraso absoluto para su pueblo cuando plantea que las lenguas originarias deben ser parte de la educación que reciban los niños. Eso es un pensamiento colonial. Creer que las lenguas originarias son inferior al inglés o al español. Creer que las lenguas originarias no sirven, no son útiles, no deben vivir, no deben pervivir. Eso demuestra ese pensamiento colonial, por poner de ejemplo. Claro. Muchas gracias por tu tiempo, por el espacio. Creo que va a dar muchas luces también sobre las luchas que levantas, que ojalá pues te veamos en unas próximas elecciones. Yo cada vez que estoy recibiendo a alguien estoy tratando de animarlos a que vuelvan. ¿Tú has pensado volver a postular? Yo creo que es importante siempre tener el respaldo del pueblo. Cuando hay respaldo, cuando hay gente que también te impulsa, te fortalece, yo creo que eso a uno le anima y dice, sí, hay tantas cosas que hacer y podemos aportar. Pero para mí es muy importante y central tener el respaldo del pueblo, la legitimidad. Cuando uno deja de tener esa legitimidad social, es que tienes que irte a tu casa. Claro. En serio, o sea, uno puede decir, yo quiero llegar, quiero volver y tal, no es mi opción, no es lo que visiono, pero yo digo, si hay un respaldo social, ¿no? Hay algo que también te hace tener esa fortaleza, ¿por qué no? Yo creo que igual, no solo pienso en mí, Carolina, yo aspiro que en el Parlamento lleguen más hermanos indígenas, más hermanas lideresas de los pueblos diversos, tanto del Ande y la Amazonía. Somos muchos más.
sea, Tania Pariona, pero hay mucho más hermanas pero preparadas, capaces. El camino la han abierto hermanas que me antecedieron también, y creo que hay que avanzar en ello. Y como decía una hermana indígena panameña del pueblo Cuna, que llegaron ellos después de 200 años, por primera vez el pueblo Cuna al Parlamento, o sea, hace 5 años, la hermana junto con su pueblo dijeron, ese asiento que estoy ocupando tiene que ser reemplazado por otra mujer indígena. Que no lo perdamos. Y que se multiplique ese asiento por varias más. Qué bonito, ¿no? Claro. Que ese asiento siga haciendo esta réplica para más representaciones indígenas, que es lo que nuestro país requiere urgentemente. Estamos. Muchas gracias otra vez por el espacio. No, gracias a ti. Gracias a la gente que se conecta cada miércoles a las 9 a ver un episodio nuevo. Muchas gracias por ver este proyecto. Ya saben, en la descripción del video encuentran distintas formas de apoyar para que siga existiendo. Pongan en los comentarios también a quien quisieran ver aquí, para que nos cuente un poco de su experiencia, de su testimonio, de su visión sobre el Perú. Muchas gracias a todos por conectarse, a los que se conectan a los estrenos en vivo y a los que lo ven en diferido. Muchas gracias. Qué gusto conocerte. Gracias a toda la gente. Nos vemos en un próximo episodio. Como todos los miércoles, nos vemos. Chao, chao.